Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Mi nombre es Gerardo, soy de Monterrey, y lo que voy a contarles no es algo que me guste recordar, pero necesito sacarlo de mi pecho. Necesito que alguien más sepa lo que viví, lo que perdí, y cómo la maldad puede venir disfrazada de amor familiar. Todo comenzó hace algunos años, cuando mi esposa y yo esperábamos a nuestro primer hijo. Era un varón, y habíamos decidido ponerle mi mismo nombre, Gerardo. Yo trabajaba como obrero en una fábrica, ganaba lo justo para mantener a mi familia, pero era honesto y trabajador. Mi suegra nunca me quiso. Desde el primer día que me presenté en su casa me miró con desprecio. Para ella, yo no era suficiente para su hija. Decía que un simple obrero jamás podría darle la vida que ella merecía. Cuando mi esposa quedó embarazada, pensé que las cosas cambiarían, pero no fue así. Mi suegra apenas preguntaba por el bebé, y cuando lo hacía, era solo por compromiso. Luego vino la tragedia. Perdimos a nuestro primer hijo. No voy a entrar en detalles porque todavía me duele el alma recordarlo. Pero ese día sentí que mi mundo se derrumbaba. Mi esposa estaba destrozada, yo también. Y en ese momento de tanto dolor, ¿saben qué hizo mi suegra? Se burló. Dijo que era lo mejor, que para qué traer al mundo a un niño que iba a pasar necesidades. Sus palabras fueron como cuchillos en mi corazón. Pasaron los meses y el dolor se hizo más manejable. Mi esposa quedó embarazada de nuevo. Esta vez todo parecía ir bien. Los chequeos médicos salían perfectos, el bebé crecía fuerte, y yo trabajaba el doble de horas para ahorrar todo lo que pudiera. Cuando nació nuestro segundo hijo, fue el día más feliz de mi vida. Era hermoso, sano, perfecto. Lo cargué en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que lo protegería siempre. Pero entonces algo extraño sucedió. Mi suegra, esa mujer que siempre nos había tratado con frialdad, cambió por completo. De repente se apareció en el hospital con regalos, con comida, preguntando por el bebé a cada momento. Al principio pensé que quizás había recapacitado, que el nacimiento de su nieto había ablandado su corazón. Qué equivocado estaba. Los primeros meses fueron normales. Bueno, tan normales como pueden ser con un recién nacido en casa. Las noches sin dormir, los pañales, las tomas. Pero éramos felices. Mi hijo crecía bien, aumentaba de peso, sonreía. Mi esposa estaba radiante, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Mi suegra empezó a visitarnos muy seguido. Demasiado seguido, pensaba yo. Siempre traía cosas para el bebé, ropa, juguetes, comida. Mi esposa estaba contenta de que su madre finalmente mostrara interés. Así que yo no decía nada, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Cuando cargaba a mi hijo, lo miraba de una forma rara, intensa, y siempre murmuraba cosas en voz baja que yo no alcanzaba a escuchar. Cuando mi hijo cumplió 8 meses, mi suegra llegó con un regalo especial. Dijo que lo había buscado por mucho tiempo, que era algo muy importante para la protección del niño. Lo sacó de una bolsa negra y lo puso sobre la mesa. Era un muñeco de peluche, un elfo. Pero no era como los muñecos normales que ves en las tiendas. Este era diferente. Tenía una cara extraña, casi humana, con ojos grandes y oscuros que parecían seguirte. Su sonrisa era torcida y sus manos eran largas, demasiado largas para su cuerpo pequeño. Le dije a mi suegra que no me gustaba, que prefería no dárselo al niño. Pero ella insistió, casi con desesperación. Dijo que era un amuleto de protección, que cuidaría a mi hijo de todo mal. Mi esposa, queriendo complacer a su madre, aceptó el regalo y lo puso en la cuna junto al bebé. Lo que pasó después todavía me pone la piel de gallina. Mi hijo, que antes jugaba con cualquier juguete, se obsesionó con ese muñeco. Lo abrazaba todo el tiempo, no lo soltaba ni para comer. Si intentábamos quitárselo, lloraba desconsoladamente hasta que se lo devolvíamos. Era como si el muñeco fuera lo único que lo calmaba,
lo único que lo hacía sentir seguro. Al principio mi esposa decía que era normal, que los niños a veces se encariñan con un juguete en particular. Pero yo sabía que esto era diferente. La forma en que mi hijo miraba al muñeco, como si realmente lo viera, como si el elfo le hablara, me daba escalofríos. Una noche, después de acostar a mi hijo, tomé el muñeco y lo puse en una repisa alta, lejos de la cuna. Pensé que así el niño podría dormir sin aferrarse a esa cosa horrible. Mi esposa me regañó, dijo que el bebé lo necesitaba para dormir tranquilo, pero yo insistí. Esa noche me dormí sintiendo que había hecho lo correcto, pero a las 3 de la mañana me desperté con los gritos de mi hijo. Eran gritos como nunca había escuchado, gritos de terror puro. Corrí a su habitación con el corazón saliéndose de mi pecho. Cuando encendí la luz, mi hijo estaba de pie en la cuna, llorando y señalando el suelo. Ahí, justo al pie de la cuna, estaba el muñeco, el mismo muñeco que yo había dejado en la repisa alta. Mi esposa entró corriendo detrás de mí. Le dije lo que había pasado, que yo había puesto el muñeco arriba, que no había forma de que hubiera caído solo. Ella me miró como si estuviera loco. Dijo que probablemente se había caído con algún movimiento, con el viento, con cualquier cosa. Pero yo sabía la verdad. Ese muñeco había bajado solo. Le devolví el muñeco a mi hijo para que dejara de llorar, y en cuanto lo tuvo en sus brazos, se calmó por completo. Fue instantáneo, como si alguien hubiera apretado un botón. Eso me aterró más que cualquier otra cosa. A partir de esa noche, todo empezó a cambiar. Mi hijo comenzó a llorar todas las madrugadas, siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. Eran llantos horribles, como si algo lo estuviera lastimando. Revisábamos todo, le cambiábamos el pañal, le dábamos leche, lo revisábamos de pies a cabeza buscando algo que le doliera. Pero nunca encontrábamos nada. Solo se calmaba cuando tenía el muñeco cerca. Luego empezamos a notar otros cambios. Mi hijo, que había sido un bebé gordito y rosado, empezó a perder peso. Su ropa le quedaba grande, sus mejillas se hundieron, sus ojitos se veían más grandes en su carita delgada. Lo llevamos al doctor varias veces. Le hicieron estudios, análisis de sangre, de todo. Pero los doctores decían que estaba sano, que no encontraban nada malo. Sin embargo, yo veía cómo mi hijo se consumía día a día. El cabello también empezó a caérsele. Mechones enteros quedaban en su almohada cada mañana. Mi esposa lloraba al verlo, pero los doctores seguían diciendo que todo estaba bien, que eran cosas normales en algunos bebés. Pero yo sabía que no era normal. Nada de esto era normal. Mi hijo dejó de sonreír. Ya no jugaba como antes. Solo se quedaba sentado abrazando ese maldito muñeco mirando al vacío. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora parecían apagados, cansados. Un bebé de 8 meses no debería verse así. No debería verse tan agotado, tan enfermo, tan triste. Yo apenas dormía. Cada noche me quedaba despierto, vigilando la habitación de mi hijo, esperando esos llantos de madrugada. Y cada noche, cuando iba a su cuarto, encontraba el muñeco en diferentes lugares. A veces en el suelo, a veces en la ventana, a veces al pie de la puerta. Nunca donde lo habíamos dejado la noche anterior. Le conté a mi esposa sobre esto, sobre cómo el muñeco se movía solo. Ella me dijo que estaba paranoico, que el cansancio me estaba haciendo ver cosas que no eran. Pero yo sabía lo que veía. Ese muñeco estaba vivo de alguna manera, y estaba haciendo algo terrible a nuestro hijo. Una noche tuve un sueño que jamás podré olvidar. Aunque quizás no fue un sueño, sino una visión, una advertencia. Estaba en la habitación de mi hijo, pero todo se veía distinto, más oscuro, como si las sombras fueran más gruesas, más pesadas. Podía escuchar la respiración de mi bebé, pero sonaba débil como si apenas pudiera tomar aire. Me acerqué a la cuna y lo que vi me heló la sangre. El muñeco estaba sobre mi hijo, sobre su pecho, y aunque era solo un juguete de peluche, parecía pesado, como si tuviera el peso de una piedra enorme. Mi hijo intentaba respirar, pero no podía. Su carita se ponía morada. Sus manitas pequeñas intentaban empujar al muñeco, pero era inútil.
Y lo peor de todo, el muñeco me miraba. Sus ojos de botón me miraban directamente, y su sonrisa torcida parecía más grande, más satisfecha. Intenté moverme, intenté gritar, intenté correr hacia mi hijo para quitarle ese horror de encima, pero no podía. Mis pies estaban pegados al suelo, mi voz no salía de mi garganta. Solo podía ver cómo mi hijo luchaba por su vida mientras ese muñeco maldito lo aplastaba lentamente. Podía ver cómo la vida se apagaba en sus ojos, cómo sus movimientos se hacían más lentos, más débiles, hasta que finalmente se detuvo. Se quedó completamente quieto. Desperté gritando, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Mi esposa me sacudió. Me preguntó qué pasaba, pero yo no podía hablar. Solo pude levantarme de la cama y correr a la habitación de mi hijo. Necesitaba verlo, necesitaba saber que estaba bien. Cuando abrí la puerta de su cuarto, mi hijo estaba despierto en su cuna, llorando bajito, y el muñeco estaba a su lado. Tomé a mi bebé en mis brazos y lo abracé fuerte, tan fuerte que mi esposa me dijo que lo iba a lastimar. Pero necesitaba sentir que estaba vivo, que estaba conmigo, que el sueño había sido solo eso, un sueño, pero mi hijo estaba cada vez peor. Cada día que pasaba se veía más enfermo, más delgado, más apagado. Ya casi no tenía cabello, su piel se veía gris, sus labios sin color. Los doctores seguían sin encontrar nada, y yo me estaba volviendo loco. Sabía que ese muñeco tenía la culpa, lo sabía en lo más profundo de mi ser, pero nadie me creía. Mi suegra venía a visitarnos seguido, y siempre preguntaba por el muñeco. Siempre se aseguraba de que mi hijo lo tuviera cerca. Decía que era importante, que no podíamos quitárselo. Y mi esposa, que confiaba en su madre, le hacía caso. Yo protestaba, pero era una batalla perdida. 2 contra 1. Una tarde, cuando mi suegra se fue, noté algo extraño. El muñeco olía diferente. No era el olor normal de un juguete de peluche. Era un olor a tierra húmeda, a metal viejo, a algo podrido. Lo acerqué a mi nariz y casi vomitó. Era un olor horrible, enfermizo. ¿Cómo era posible que mi esposa no lo notara? ¿Cómo era posible que lo dejara cerca de nuestro hijo? Esa noche volví a tener el mismo sueño. El muñeco sobre mi hijo aplastándolo, quitándole la vida. Pero esta vez el sueño fue más real, más intenso. Podía sentir el frío de la habitación, podía oler ese olor horrible a tierra y metal. Y esta vez, cuando el muñeco me miró, pude escucharlo. Una voz rasposa, cruel, que me decía que mi hijo pronto sería suyo, que ya casi lo tenía, que no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Desperté de nuevo gritando, pero esta vez algo era diferente. La casa estaba demasiado silenciosa. No se escuchaban los llantos de mi hijo, no se escuchaba nada. Un silencio pesado, terrible, que me hizo sentir como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Corrí a su habitación con mi esposa detrás de mí. Cuando encendí la luz, vi algo que me rompió en 1000 pedazos. Mi hijo estaba en su cuna, pero no se movía. Su piel estaba de un color morado oscuro, sus labios casi negros. Sus ojitos, esos ojitos que antes me miraban con tanto amor, estaban abiertos pero rojos, completamente rojos, como si hubieran reventado todos los vasos sanguíneos. Mi esposa empezó a gritar, tomó al niño en sus brazos, lo sacudía suavemente, le suplicaba que despertara, que respirara. Yo llamé a la ambulancia, pero en mi corazón ya sabía la verdad. Mi hijo se había ido, mi bebé hermoso, mi razón de vivir, ya no estaba conmigo. Y ahí, al pie de la cuna, estaba el muñeco, caído en el suelo, mirándome con esos ojos horribles, con esa sonrisa torcida que ahora parecía burlarse de mí, de mi dolor, de mi pérdida. En ese momento supe con certeza absoluta que ese muñeco había terminado lo que había empezado. Había cumplido su propósito. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. El funeral, la gente dando el pésame, las palabras vacías de consuelo que no significaban nada. Mi esposa estaba destrozada.
Yo estaba destrozado. Habíamos perdido a nuestro segundo hijo, y esta vez el dolor era aún peor porque sabía que había algo más. Algo oscuro y malvado detrás de todo esto. Mi suegra vino al funeral. Llegó vestida de negro con la cara seria, pero yo podía ver algo en sus ojos. No era tristeza, era satisfacción, una pequeña chispa de triunfo que intentaba esconder, pero que yo podía ver claramente. En ese momento lo supe. Ella había hecho esto. De alguna manera ese muñeco que nos había regalado era la causa de todo. Después del funeral, cuando todos se fueron, tomé ese maldito muñeco. Mi esposa intentó detenerme. Me dijo que era lo último que había tocado nuestro hijo, que quería conservarlo como recuerdo, pero yo no podía permitirlo. No podía tener esa cosa en mi casa ni un segundo más. Me encerré en el garaje con el muñeco y unas tijeras. Iba a destruirlo, iba a hacerlo pedazos hasta que no quedara nada de él. Empecé a cortar el peluche, rasgando la tela con furia, con todo el dolor y la rabia que llevaba dentro. Y entonces, de su interior, empezaron a caer cosas. Primero salió tierra. Tierra negra, húmeda, que olía a cementerio. Luego cayeron clavos oxidados, llenos de herrumbre, algunos todavía con manchas oscuras que parecían sangre vieja. Después cayó un polvo blanco, fino como harina, que se esparció por el suelo del garaje. Y finalmente, raíces. Raíces secas y retorcidas que parecían pequeñas serpientes muertas. Me quedé ahí, de rodillas, mirando todo eso esparcido en el suelo, y finalmente entendí todo. Mi suegra había hecho algo terrible, algo que no tiene nombre en el mundo normal. Había usado ese muñeco para hacerle daño a mi hijo. Todo ese tiempo que pensamos que estaba siendo cariñosa, que se preocupaba por su nieto, en realidad estaba planeando esto. Había llenado ese muñeco con cosas oscuras, con intenciones malignas, con el único propósito de lastimarnos de la peor manera posible. Guardé todo en una bolsa de plástico. La tierra, los clavos, el polvo, las raíces, los pedazos del muñeco, todo. Era mi prueba, mi evidencia de lo que esa mujer había hecho. Entré a la casa y se lo mostré a mi esposa. Le conté lo que había encontrado, lo que significaba, lo que su madre nos había hecho. Al principio no me creyó. Dijo que estaba loco, que el dolor me estaba haciendo inventar cosas. Pero cuando le mostré todo lo que había salido del muñeco, cuando vio la tierra, los clavos, ese polvo extraño, su cara cambió. Algo en sus ojos se quebró. Creo que en el fondo siempre supo que su madre era capaz de cosas oscuras, pero nunca quiso aceptarlo. Llamamos a su madre. Le dijimos que viniera a la casa, que necesitábamos hablar con ella. Cuando llegó, le mostramos todo. Le preguntamos qué era, por qué había hecho eso. ¿Y saben qué hizo? Se rió. Se rió en nuestra cara. Dijo que yo nunca había sido suficiente para su hija, que había arruinado su vida, y que si no podía separarlos de una forma, lo haría de otra. Dijo que el primer bebé había sido un accidente, una pérdida natural, pero que cuando nació el segundo, vio su oportunidad. Dijo que había ido con alguien que conocía cosas oscuras, cosas antiguas. Le había pedido que preparara ese muñeco, que lo llenara con todo lo necesario para quitarle la vida a mi hijo poco a poco. Quería que sufriéramos, quería destruir nuestro matrimonio, quería sacarme de la vida de su hija para siempre. Mi esposa se derrumbó. Empezó a gritarle a su madre, le preguntó cómo había podido hacerle eso a su propio nieto. Pero la vieja solo seguía sonriendo, diciendo que había hecho lo correcto, que pronto su hija se daría cuenta y volvería a casa, lejos de mí. La echamos de la casa. Le dijimos que nunca más queríamos verla, que estaba muerta para nosotros. Ella se fue sin decir nada más, pero antes de irse me lanzó una última mirada. Una mirada que decía que había ganado, que aunque la estuviéramos echando, ya había logrado su objetivo. Había destruido nuestra familia. Mi matrimonio no sobrevivió a esto. Mi esposa no podía mirarme sin recordar todo lo que había pasado. Yo no podía mirarla sin ver el parecido con su madre. El dolor era demasiado grande, la herida demasiado profunda. Nos separamos 6 meses después.
Firmamos los papeles de divorcio en silencio, sin lágrimas, porque ya no nos quedaban lágrimas que llorar. Ahora vivo solo. Trabajo, vuelvo a casa, duermo. Eso es todo. A veces, en las noches, todavía escucho el llanto de mi hijo. Sé que no es real, sé que es solo mi mente jugándome una mala pasada, pero duele igual. Guardo la bolsa con las cosas del muñeco en un lugar seguro. No sé por qué la conservo. Quizás como recordatorio de que el mal existe, de que puede venir de donde menos lo esperas, incluso de tu propia familia. Quizás para nunca olvidar que no pude proteger a mi hijo, que fallé como padre. He intentado seguir adelante, pero es difícil. Cada vez que veo a un niño de la edad que tendría mi hijo ahora, se me parte el corazón. Cada vez que paso por la tienda de juguetes y veo muñecos de peluche, siento náuseas. Mi ex suegra sigue viva. No sé dónde está, no quiero saberlo. A veces me pregunto si habrá hecho lo mismo con otros niños, si habrá más familias destruidas por su maldad, pero no tengo forma de saberlo, y probablemente es mejor así. Lo que sí sé es que el mal existe, no solo en películas o en historias. Existe en el mundo real, entre nosotros, disfrazado de cosas normales. Un simple muñeco de peluche destruyó mi vida, se llevó a mi hijo, acabó con mi matrimonio. Y nadie puede hacer nada al respecto porque no hay leyes para este tipo de cosas. No hay justicia para lo que pasó. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí todo por la envidia y el odio de una mujer que nunca me aceptó. La cuento no para que me tengan lástima, sino para que tengan cuidado. Tengan cuidado con los regalos que aceptan, con las personas en las que confían, con las cosas que permiten que entren a sus hogares y a sus vidas. Porque a veces el mayor peligro no viene de afuera, viene de adentro, de las personas que se supone que deberían amarte y protegerte, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Hola, mi nombre es Rolando, soy de Huajuapán, en Oaxaca, pero lo que les voy a contar sucedió hace años, en el 2008, cuando tenía apenas 20 años. Pasó en la ranchería de mis abuelos, cerca de Santiago Matatlán, allá en la Mixteca oaxaqueña. Era un lugar tranquilo, de esos donde el silencio de la noche solo se rompe con el canto de los grillos o los aullidos lejanos de los coyotes. Ese año fui a ayudar a mi tío Eutimio con la siembra. El pobre tenía problemas de espalda y necesitaba manos extras para el trabajo del campo. La casa era humilde, con paredes de adobe y techo de lámina mezclado con teja. El patio era grande, lleno de tierra suelta donde las gallinas picoteaban todo el día y un par de perros flacos montaban guardia, ladrando a cualquier sombra que se moviera en la oscuridad. Recuerdo bien esa tarde. El cielo se puso negro, con nubes enormes y pesadas que parecían a punto de reventar. Mi tía Jacinta corrió a recoger la ropa tendida y a encerrar a los animales antes de que cayera el aguacero. Yo estaba amarrando leña del monte cuando empezaron las primeras gotas. El viento soplaba frío, helado, de esa forma que te hace sentir incómodo hasta los huesos. No tuvimos más remedio que refugiarnos en la cocina. Era un cuarto separado de los dormitorios, con las paredes negras de tanto humo y tizne acumulado. Pero ahí adentro se sentía acogedor, con ese olor a maíz recién cocido y frijoles de olla que te hacía olvidar el frío de afuera. Estábamos mi tío Eutimio, mi tía Jacinta, mi primo Gavino, que tendría unos 12 años, y yo. Cenábamos café de olla y tortillas calientes cuando de pronto los perros se callaron. Así, de golpe. Eso no era normal. Esos animales siempre ladraban, siempre estaban inquietos, pero en ese momento, nada. Un silencio tan profundo que hasta la lluvia parecía haberse detenido por un segundo. Entonces escuchamos los pasos. Eran pasos lentos, arrastrándose por el lodo del patio. Pasos pesados que chapoteaban en los charcos. La puerta de la cocina comenzó a rechinarse, empujada desde afuera, y una ráfaga de aire helado entró con tanta fuerza que casi apaga el candil de petróleo que nos alumbraba. Y ahí, en el umbral, apareció un hombre. Era alto, muy alto, y tan flaco que parecía que la piel se le pegaba directo a los huesos. Tenía la cara curtida,
llena de manchas oscuras por el sol, y el cuerpo encorvado como si cargara un peso invisible. Vestía un pantalón de manta gris de tanta mugre, y una camisa desabotonada que dejaba ver su pecho lampiño y hundido. Pero lo más extraño, lo que me hizo sentir un escalofrío inmediato, fue que no llevaba sombrero ni guaraches. Estaba completamente descalzo, a pesar del frío y del lodo. Mi tío Eutimio, que era un hombre de carácter fuerte pero siempre respetuoso, se levantó de inmediato y le ofreció posada y comida. Es la costumbre de la gente de por acá, la ley de Dios, como dicen. Nunca se le niega un plato a quien llega pidiendo, pero el hombre no respondió. Solo hizo un gruñido bajo como un sonido que sale desde lo más profundo de la garganta. No dijo ni gracias, ni buenas noches, nada. Entró con la cabeza agachada, el pelo largo y grasoso le cubría media cara, y sus ojos no se veían bien. Mi tía Jacinta, persignándose varias veces, le sirvió un plato de frijoles y tortillas calientes. El desconocido caminaba de una forma rara, apoyando primero la punta del pie, como si estuviera acechando algo, como un animal que no quiere hacer ruido. No se escuchaban sus pasos a pesar de que el piso de tierra estaba mojado. Cuando se sentó frente a mí, un olor fuerte y rancio invadió toda la cocina. Era un olor penetrante, como a tierra podrida mezclada con algo más que no podía identificar. Me obligué a no apartarme, pero sentía la incomodidad creciendo en mi pecho. Fue entonces cuando vi sus manos. Eran grandes, desproporcionadas, con dedos muy largos y delgados. Las uñas eran negras, gruesas, curvas, casi como garras. Tenía vellos oscuros en los nudillos, pelos ásperos que parecían más de animal que de persona. Sin decir una palabra, sin dar las gracias, el hombre agarró una tortilla, la estrujó con esa mano enorme y la hundió en los frijoles hirviendo. No se inmutó por el calor. La metió directo, sin esperar a que se enfriara, y comenzó a comer con una desesperación silenciosa. Comía rápido, pero sin hacer ruido, con movimientos mecánicos. Pude ver sus dientes amarillos desgastados y sus colmillos que me parecieron más largos de lo normal, más afilados. Mi primo Gavino estaba pálido, con los ojos muy abiertos y las manos temblando. Yo sentía una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Un miedo irracional, de esos que no puedes explicar, comenzó a trepar por mi espalda. Mi tío Eutimio, tratando de romper el silencio incómodo, le preguntó si venía de lejos. El hombre levantó la vista por primera vez, y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos eran completamente oscuros, casi negros, con un brillo extraño como el reflejo de un animal en la carretera cuando le pegan las luces de un carro. No tenía la parte blanca visible, solo esa oscuridad profunda que parecía tragarse la luz del candil. En su mirada no había nada humano, no había cansancio, ni gratitud, ni siquiera curiosidad, solo vacío y hambre. Una hambre que no era de comida, sino de algo más profundo, algo que no podía entender pero que me aterró hasta la médula. El hombre no contestó la pregunta de mi tío. Simplemente volvió a bajar la cabeza y continuó comiendo. Terminó los frijoles en menos de 2 minutos, raspando el plato con la tortilla hasta dejarlo completamente limpio. Luego, siguió comiendo las tortillas secas una tras otra sin tomar agua, sin respirar apenas. Mi tía, con las manos temblorosas, se acercó para servirle más comida. Creo que lo hizo más por costumbre que por otra cosa, porque en su cara se notaba el miedo. Pero cuando estuvo cerca, el hombre hizo un movimiento brusco. Se encogió de hombros, tensó todo el cuerpo y soltó un bufido mostrando los dientes. Fue un gesto completamente animal, como cuando un perro defiende su comida. Mi tía retrocedió asustada, casi tirando la olla. Mi tío Eutimio, con la mano cerca de su machete que siempre cargaba al cinto, le hizo una seña para que lo dejara en paz. El hombre terminó de comer y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Levantó el plato y lo lamió, pasando la lengua por toda la superficie. Su lengua era larga, rosada, y se movía con una agilidad extraña, como la de un reptil. Cuando terminó, se quedó completamente inmóvil. Parecía una estatua de barro mal hecha, sentado ahí con la espalda encorvada y la cabeza gacha.
Solo su respiración, pesada y ronca, nos recordaba que seguía vivo. Pasaron 5 minutos así. 5 minutos que parecieron una eternidad. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a moverse. El único sonido era la lluvia afuera y esa respiración pesada que llenaba la cocina. De pronto el hombre se levantó. Fue un movimiento fluido, demasiado suave para alguien tan encorvado y aparentemente débil. Se puso de pie sin apoyar las manos, sin hacer ningún esfuerzo visible, como si no pesara nada. Caminó hacia la puerta con esos pasos silenciosos, de puntillas. Pero antes de salir, giró la cabeza y nos miró uno por uno. Sentí que no solo me estaba viendo, sino que me estaba oliendo, memorizando mi miedo, grabando mi presencia en algún lugar oscuro de su mente. Luego, salió a la oscuridad de la noche y la lluvia, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí. Mi tío Eutimio corrió a la puerta y la atrancó con todas sus fuerzas. Arrastró una mesa vieja y la puso contra la puerta. Luego nos ordenó a todos que no saliéramos por nada del mundo. Su cara estaba gris, demacrada. Nunca lo había visto así de asustado. Mi tía Jacinta comenzó a llorar, preguntando entre sollozos quién era ese hombre, de dónde había salido. Mi tío la abrazó y le dijo con voz temblorosa: «No sé, mujer, pero no era cristiano. Eso te lo juro por mi Madre Santa». Nadie durmió esa noche. Nos quedamos todos en la cocina, con el candil encendido hasta que se acabó el petróleo. Entonces atizamos el fuego y lo mantuvimos vivo, alimentándolo con leña cada vez que las llamas comenzaban a bajar. Mi tío tenía el machete en la mano derecha y la escopeta vieja apoyada en sus piernas. Yo agarré un palo grueso de leña, el más pesado que encontré, y lo sostuve con fuerza aunque me dolieran los brazos. Lo peor de esa noche no fue el silencio. Fue lo que vino después. Como una hora después de que el hombre se fue, comenzamos a escuchar ruidos en el techo. No eran pasos de botas ni de zapatos. Eran pisadas de un animal grande, muy pesado, que caminaba sobre las láminas haciendo un sonido metálico y sordo. Escuchábamos las garras rasguñando el metal, dejando marcas que después pudimos ver a la luz del día. El sonido iba de un lado a otro del techo, deteniéndose justo encima de donde estábamos nosotros, como si supiera exactamente dónde nos encontrábamos. Luego, un golpe seco en el patio. Algo había saltado del techo. Inmediatamente después escuchamos los balidos desesperados de los chivos en el corral trasero. Eran gritos de terror puro, de animales que saben que van a morir. Mis chivos nunca habían hecho ese sonido antes. Los perros que seguían escondidos bajo la mesa de la cocina comenzaron a orinarse del miedo. El olor a orina de perro se mezcló con el humo y el miedo que ya llenaba el cuarto. Mi primo Gavino temblaba sin control, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entre sollozos dijo que el animal iba a matar a los chivos. Mi tío, sin apartar la vista de la puerta, le respondió con voz dura: «Déjalos, mijo, con tal de que no entre acá». Los balidos duraron poco, tal vez 1 minuto, aunque parecieron horas. Luego escuchamos un crujido fuerte como cuando se rompen ramas secas, pero más húmedo, más profundo. Era el sonido de huesos quebrándose, y después silencio. Solo la lluvia golpeando el techo. Pasamos el resto de la noche rezando. Mi tía recitaba el rosario una y otra vez, con la voz quebrada. Mis labios también se movían en plegarias que apenas recordaba de niño, pidiendo protección, pidiendo que amaneciera pronto. Teníamos los ojos fijos en la puerta y en el techo, saltando con cada ruido que hacía el viento al mover las láminas. Cada crujido de la madera nos ponía los pelos de punta. Cuando finalmente comenzó a clarear, cuando los primeros rayos de luz gris se filtraron por las rendijas de la puerta, la lluvia paró. Pero esperamos a que el sol saliera bien, a que la luz fuera completa, antes de quitar la tranca. Mi tío fue el primero en salir, con la escopeta levantada y el dedo en el gatillo. Yo lo seguí con el machete en las manos, sudando frío a pesar del aire helado de la mañana. El patio era un lodazal, pero lo que vimos nos heló la sangre. Desde la puerta de la cocina, había huellas profundas en el lodo fresco. Las primeras 2 parecían de pies humanos, pero deformes, con los dedos muy abiertos y largos, marcados profundamente en la tierra mojada. Pero a 2 metros de distancia, las huellas cambiaban.
Ya no eran de 2 pies, eran de 4 patas, eran enormes, como de un perro gigante o un lobo, pero mucho más anchas y pesadas. Las uñas se clavaban profundo en el lodo, dejando marcas de casi 2 centímetros. Nunca había visto huellas así, y todas se dirigían directamente al corral de los chivos. Caminamos hacia el corral con el corazón latiéndonos tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada paso en el lodo se sentía pesado, como si mis piernas no quisieran avanzar. La cerca de madera estaba rota. No estaba simplemente abierta o derribada por el viento. Estaba destrozada, como si algo con mucha fuerza hubiera embestido desde afuera, rompiendo los tablones como si fueran palillos. Contamos los chivos. Faltaba uno. El más grande, el que mi tío había estado engordando para venderlo en el pueblo. Buscamos por los alrededores, revisamos cada rincón del corral, pero no había sangre, ni una sola gota. Eso era rarísimo. Cuando un coyote o un puma ataca, siempre deja un reguero de sangre, vísceras, plumas si son gallinas, algo. Pero ahí todo estaba limpio, como si el animal se hubiera evaporado en el aire. Entonces mi tío vio las huellas que salían del corral, esas mismas huellas enormes de 4 patas que habíamos visto en el patio. Las seguimos hacia el monte, rumbo a la barranca que da al cerro del Tizne. Caminamos casi 1 kilómetro siguiendo el rastro en el lodo fresco. Las huellas eran tan claras que parecían recién hechas, a pesar de la lluvia de la noche. Hasta que encontramos lo que quedaba del chivo. Estaba colgado en la rama de un huizache alto, a unos 3 metros del suelo. Ningún coyote sube una presa a un árbol. Un puma podría hacerlo, pero no la dejaría tan expuesta, tan visible. Esto era diferente. El animal estaba entero. No tenía mordidas visibles, no estaba destazado ni despedazado. Parecía intacto desde lejos. Mi tío bajó el chivo con una vara larga. Cuando cayó al suelo sonó hueco, ligero. Lo revisamos con cuidado, dándole vueltas con el pie antes de tocarlo. No tenía ni una gota de sangre. El chivo estaba completamente seco por dentro. Parecía una pasa gigante, con la piel pegada directamente a los huesos, tan ligero como una pluma. Tenía 2 agujeros pequeños en el cuello, del tamaño de un dedo, y otros 2 en la panza. Nada más. Como si algo le hubiera sacado todo lo que tenía adentro a través de esos agujeros. Pero lo más aterrador, lo que hizo que mi tío soltara un grito ahogado, fue lo que vimos debajo del árbol. Las huellas de animal terminaban ahí, y empezaban huellas de pies humanos descalzos. Eran las mismas que habíamos visto en el patio, con los dedos largos y abiertos. Iban en dirección opuesta, perdiéndose entre la maleza y las piedras del cerro, hacia arriba, hacia un lugar sin caminos ni veredas. Solo monte cerrado donde nadie vive, donde ni siquiera los cazadores se atreven a entrar. Regresamos a la casa en silencio. No hablamos en todo el camino. ¿Qué podíamos decir? No había palabras para lo que habíamos visto. Mi tía quemó ruda y romero en toda la casa, en cada rincón, llenando los cuartos de humo. Mi tío puso cruces de ocote en las puertas y ventanas, clavándolas con fuerza en la madera. Esa noche y muchas después dormimos todos juntos en la cocina. Mi tío mantenía la escopeta cargada al lado de su petate, y el machete siempre estaba a su alcance. Cualquier ruido nos despertaba, cualquier sombra nos ponía alerta. Nunca más volvimos a ver a ese hombre, o lo que fuera que entró a nuestra cocina aquella noche. Días después, cuando bajamos al pueblo para comprar provisiones, mi tío le contó a algunas personas lo que había pasado. Omitió los detalles más extraños, claro, porque nadie nos hubiera creído. Hubieran pensado que estábamos locos o borrachos. Un anciano que vendía pulque en la esquina de la plaza se nos acercó cuando escuchó la conversación. Era un hombre muy viejo, con la piel arrugada como papel quemado y los ojos nublados por las cataratas. Nos miró fijamente y dijo: «¿Tuvieron suerte?». Mi tío le preguntó a qué se refería. El anciano escupió en el suelo y explicó que ese hombre no buscaba comida de maíz. Buscaba permiso para entrar. Al darle de comer, le dimos permiso de estar en la casa. Pero como no lo invitamos a quedarse a dormir, se cobró con el chivo. Luego agregó algo que me dejó frío. Si le hubieran negado la comida, los hubiera terminado por groseros.
Y si lo hubieran dejado dormir adentro, no estarían aquí contando el cuento. El anciano dijo que era un nahual de los viejos, de los que ya casi no bajan del monte, gente que hace pactos con el cerro y aprende a transformarse. No solo roban carne, dijo, roban vitalidad, energía, vida. Nos advirtió que esas cosas siguen existiendo en la sierra, en los lugares donde la gente ya no va, en los cerros olvidados donde las viejas costumbres todavía tienen poder. Desde entonces han pasado muchos años. Ahora vivo en Coahuapan, lejos de la ranchería, pero cada vez que llueve de noche, cada vez que escucho el viento soplar fuerte, no puedo evitar mirar hacia la puerta de mi casa. Todavía, después de tanto tiempo, cuando el viento sopla de cierta dirección, siento ese olor a tierra mojada mezclado con carne vieja, con algo podrido que no debería estar ahí. Y me acuerdo de esos ojos negros mirándome fijamente en la luz del candil. Me acuerdo de esas manos con uñas como garras. Me acuerdo de las huellas que cambiaban de humano a animal en el lodo. Aprendí algo esa noche, algo que llevo grabado a fuego en la memoria. En la sierra la hospitalidad es ley. Nunca se le niega un plato a quien llega pidiendo. Pero esa misma hospitalidad también puede ser tu sentencia, porque uno nunca sabe a quién o a qué está dejando entrar a su mesa. Y hay cosas en este mundo, cosas que caminan entre nosotros que no son lo que parecen, cosas que vienen cuando llueve, cuando la noche es más oscura, cuando el miedo es más real que cualquier explicación, cosas que nunca deberían ser invitadas a cruzar el umbral de tu puerta.